A ver, la cultura como tal son manifestaciones que existen más allá de las estructuras, ¿no? Yeah. Yo creo que estructurar esta ley nos ayuda justamente a visibilizar todos estos campos que existen más allá del sistema, ¿no? Hay una cultura popular con una tradición, hay una cultura popular folclorizada, ¿no? Hay una permanente producción artística a la cual le falta difusión, que ha subsistido, pero la idea es potenciar. Pero en precariedad, Valeria, sostengo yo, e invisibilizada muchas veces. Y entonces ahí es donde, volvemos a Hernán, se ha impuesto básicamente una o Claro. unas pocas lecturas de lo que somos, este proyecto del mestizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pueden subsistir, pero le hacen mucho daño también subsistir en condiciones precarias. Por ejemplo, este fenómeno de la tecnocumbia, ahora el 8 y medio está realizando con Miguel Alvear y Cristian León un excelente estudio sobre cine Ecuador bajo tierra, Sí, ¿no? sí. Entonces, ves cómo persisten estas manifestaciones culturales. Yo creo que se trata de potenciar, al crear una estructura que nos dé continuidad. Lo que estamos haciendo es potenciar nuestras propias producciones simbólicas e imaginarias, ¿no? Y difundir, porque pienso que a nivel general existe un buen nivel de producción, un buen nivel de reflexión, pero lo que pasa es que no hay difusión, y ahí es cuando se siente o resiente la falta o la carencia de estas políticas culturales, ¿no? O sea, por ahí también va en el la... momento de la democratización, de la participación, de la apropiación y de la generación de opinión a nivel local, nacional e internacional, ¿no? También con nosotros Elena Vargas, ya hemos presentado también a ella, es cantante, estudiando en teatro, para ser actriz. Elena, buenas noches también, bienvenida. Vienes de Malayerba en una parte de tu ser artístico, y Malayerba ya tiene muchos años animando la vida del teatro en el Ecuador. ¿Le haría bien, por ejemplo, a una institución así tener una ley de cultura? Yo creo, un poco partiendo de lo que decía Hernán, una ley de cultura es una cosa que tiene que existir, para empezar. Hemos tardado mucho como país en que exista esta ley. Tiene que existir para organizar, que es la función de una ley, ¿verdad? Para organizar, favorecer, implementar recursos, bla, bla, bla. Entonces, desde ese punto de vista, creo que nos hace bien a todos los actores de la cultura, que es como estamos denominados en la ley de cultura. El tema, digamos, es hasta qué punto las necesidades de cada gremio o individuo cultural están reflejadas en la ley. Al ser una ley nacional, una ley de cultura, que ya cultura en sí, decíamos, ¿no? Son muchos aspectos, es difícil que estas necesidades estén reflejadas y tomadas en cuenta. Yo creo que la ley tiene como varios campos en los que actuar, ¿no? Y por esto es difícil. Y por esto hay que verla y reverla y discutirla y seguir discutiéndola, incluso una vez esté aprobada, ¿verdad? Pero de lo que tú has revisado, porque has revisado... Sí, me porté bien y estudié. Sí, sí. Esto era una de las condiciones. ¿La encuentras democrática? Sí. Es decir, el texto que plantea el Ministerio de Cultura es un texto que... dice cosas lógicamente positivas, lógicamente constructivas y lógicamente reorganizativas, ¿no? El asunto es cómo se va a llevar a cabo esto, ¿no?
Y el otro asunto es, como te decía, la generalidad de las cosas, ¿no? Yo creo que, por un lado, uno de los trabajos importantes del Ministerio, de los actores culturales del Estado, es reorganizar las instituciones y, por tanto, los recursos que generan o que se entrega a estas instituciones, ¿no? Es decir, recursos existen. Uno de los, veía que es un punto en común en todas las peticiones de la ciudadanía, digamos, en cada punto de la Ley de Cultura, es una petición que se generen más recursos o que haya más recursos. Los recursos existen, es decir, se mueven muchos recursos, muchos espacios, muchas instituciones, muchas instancias. Es reorganizar primeramente todas estas instancias y todos estos recursos para que lleguen a ser de utilidad para la cultura y no se queden a mitad del camino, ¿no? Esto es, por un lado, como un primer trabajo que debería enfocar la Ley de Cultura. Lo plantea, hay que ver cómo se lleva a cabo, pero lo plantea, ¿no? La reorganización de estos espacios. Por otro lado, está una definición, de esto hablábamos también antes, la definición de qué es cultura, qué es arte. Es muy difícil esta definición, pero es necesaria para luego hacer una legislación sobre estos aspectos. Y el otro gran tema, que creo que es el que se ha estado esperando desde hace mucho tiempo, y un poco volviendo a tu pregunta inicial, Mala Hierba y cualquier grupo o individuo le ha sido necesario y le va a ser gratificante si es que llega a establecerse una serie de derechos que no han sido reconocidos hasta el momento para la gente de la cultura, ¿no? Antes de irnos al primer corte, y le pido a la producción que me ayude para identificar la primera llamada telefónica que ya tenemos, Roberto Apolo, viene de la ciudad de Guayaquil. Bienvenido. Gracias por su participación y adelante con su comentario. Buenas noches. Felicitaciones por tan brillante exposición de los panelistas y la conducción excelente que siempre responde usted. Mire, yo aprecio la labor que están haciendo, me parece interesante. Roberto, discúlpeme interrumpirlo. No sé si usted está en un inalámbrico o un móvil, pero estamos teniendo mala comunicación, estamos perdiendo sus palabras, sus opiniones. Ya, ahí está mejor. Mire, le decía que me parece muy interesante el panel que está actualmente y con su brillante conducción. Es enriquecedor lo que van a crear, ¿verdad? Es una maravilla, pero a mí lo que me inquieta es saber quiénes lo van a aplicar, porque resulta que nosotros tenemos el presidente que es un brillante y resulta que los que están aplicando como que piensan en la izquierda y caminan con la derecha, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que le tomen mucha atención a la gente que va a aplicar esta ley, para que la historia, la cultura que escribamos de aquí en adelante, la escribamos gente, a la final no sea idealista, no sea izquierdista ni nada de eso, pero que se apegue a la clase que verdaderamente se sacrifica. Hablamos de, por ejemplo, yo vivo en Guayaquil y le digo, aquí no tenemos una calle que se llame Príncipe Guayas, Princesa Quil, nombre de algún muerto, un inaguano, un pilamunga, un piguave, no hay, pero sí hay apellidos europeos, árabes. Serán buenas personas, pero resulta que la carne de cañón fue la gente, fueron los piguave, fueron los aborígenes. ¿Y por qué no alabar la labor de ellos? Sí me gustaría que tomen en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el presidente está rodeado de un círculo que él, quizá por lealtad, los protege, pero está él pensando con la izquierda, esa constitución es de izquierda, pero el círculo es de derecha, señor presidente. Gracias. A usted por su participación. Nos hemos ido más allá de lo de la Ley de Cultura, pero sí es importante esta primera inquietud, ¿no? ¿Quiénes manejarán lo que concretamente desde el deber ser plantea, por ejemplo, una ley, pero hay que ver quiénes son
los que luego aplican eso. Voy a recabarles una opinión luego de irnos o de regresar de la primera corta pausa.